Voy a compartir la pantalla. Lo que vamos a hacer hoy es, Manuel me pidió que compartiera la presentación que tuve con el grupo de la Sociedad Mundial de Sueño. Hicimos un webinar en español, porque la idea es ir haciendo actividades en diferentes idiomas, y se nos pidió a nosotros que hiciéramos la parte en español, ¿no? Para hispanohablantes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es presentar el trabajo que hice con ellos. La idea es hacer una revisión de los estudios más relevantes que han sucedido respecto a narcolepsia y trastornos de hipersomnia central entre 2023 y 2024, ¿no? Entonces, lo primero bueno, el agradecimiento siempre está a las personas que me han apoyado para hacer esta, este, esta exposición. La profesora, sí, la doctora Lourdes Rosso, que es peruana, reside en Estados Unidos y es la directora de la Academia Mundial del Sueño. El doctor César Liendo es neumólogo, también trabaja en Estados Unidos, es profesor y nos ayudó mucho con las correcciones. Mike, que es tecnólogo en medicina del sueño y que es el coordinador de la academia. Y bueno, también a la Sociedad Peruana de Medicina del Sueño, que nos apoyó mucho, ¿no? Vamos a ir pasando por avances en epidemiología, avances en presentación clínica, avances en el diagnóstico y los fármacos que se están probando actualmente. Vamos a hacer también una revisión. En la revisión pueden, por favor, si necesitan alguna pregunta, algo, no sé, por, háganla nada más, porque como esto es una revisión de actualización, quizá hayan algunos temas que yo esté omitiendo, que sean necesarios para aclarar la diapositiva, ¿no? Bien, en cuanto a epidemiología, eh, la etiología de la narcolepsia hasta ahora, la causa más, o la teoría más importante es la teoría autoinmune. No se sabe exactamente de dónde, pero sí, por ejemplo, ya hay cosas muy manifiestas, ¿no? El antígeno de histocompatibilidad HLA-BQ6 es el que está presente en pacientes con narcolepsia más que en pacientes sin Jefe, buen síntomas, día. sin diagnóstico. Buenos días. Ya me dio, ya me dio. Ah, perdón, hay alguien que está... Por favor, apaguen sus Lo corrijo, micros. lo corrijo. Vale, listo, gracias. Bien, entonces, como les comentaba, ya hay datos importantes acerca de la etiología autoinmune, ¿no? Ahora, lo que se ha hecho aquí es que a raíz de la pandemia de H1N1 en el 2009, se vio que hubo un aumento en los casos de narcolepsia, tanto en pacientes vacunados, especialmente con una vacuna llamada Pandemrix, y en en pacientes no vacunados. Sin embargo, empezó toda una teoría y un ejercicio de búsqueda, y es lo que hizo Wang y colaboradores en el 2023. Han estudiado, la zona sur de China, ¿no? Con 15 hospitales de referencia para ver cómo se comportó el número de pacientes con narcolepsia referidos. Entonces, los datos más relevantes aquí son... ¿Qué pasó? Ya está. Listo. Son que obviamente durante el segundo semestre de 2009 y 2010, la tasa era de 0.83 por 100.000 habitantes y prácticamente se cuadriplicó a 3.07. Entonces hubo un aumento de casi 4 veces la presentación de casos de narcolepsia posterior a la pandemia, y esta disminuyó a 1.02, o sea, manteniendo un 25% más que la tasa basal a partir de ese momento. Una de las cosas importantes es que la edad de presentación ya no era una edad de presentación entre adolescentes, sino una edad de presentación en niños. El número más importante fue entre 5 a 9 años. Entonces las cifras de incidencia también aumentaron y en los 6 años posteriores se mantuvo el aumento. Entonces el aumento se ha mantenido a pesar de que la pandemia pasó. Ahora, aquí tuvieron el cuidado de no incluir pacientes vacunados en los 6 últimos meses. ¿Para qué? Para excluir el factor confusor que podría ser el estado de vacunación. Y el aumento de casos de narcolepsia tipo 1 durante la pandemia nos abre algunas posibilidades de discusión. Primero, aparentemente se refuerza la idea de que es una enfermedad autoinmune postinfecciosa.
Lo segundo es que existen, los gatilladores infecciosos, ¿no? Ahora, sí hay un factor confusor porque las poblaciones que recibieron la vacuna Pandemrix, que ha sido fabricada en Alemania y distribuida en los países nórdicos, sí presentó un aumento considerable de los casos. Pero en estas poblaciones, hasta el momento, por todos los estudios que han ido saliendo, aparentemente no es Pandemrix el problema. Aparentemente es la concurrencia de dos temas, ¿no? Una infección asintomática en una población que está completamente expuesta. Se calculaba que el 49% de la población ya tenía o había tenido contacto con influenza en el momento que se empezó la pandemia, contra y a eso se le sumaba la vacunación posterior. Entonces, con estos dos factores, se vio que había una respuesta autoinmune alta, en los cuales podríamos ver el tema de pacientes con narcolepsia. Bien, en cuanto a la presentación clínica, hay que recordar algunas cosas, ¿no? La narcolepsia, básicamente, su síntoma cardinal y primordial es una pulsión a quedarse dormido durante el día. Son ataques de sueño irresistibles durante el día, pese a tener una oportunidad adecuada durante la noche. También es cierto que los pacientes con narcolepsia, los tipo 1, después de algunos años de solo somnolencia, empiezan a presentar episodios de catalepsia. Catalepsia es básicamente la pérdida de tono postural sin pérdida de conciencia, con pérdida de reflejos osteotendinosos durante el proceso. Duran de 10 a 30 segundos, son breves, nunca son tan largas o casi nunca. Y esto caracteriza la narcolepsia tipo 1. En cambio, existe la narcolepsia tipo 2, donde solamente está la pulsión a dormir. Y existen también los estados de hipersomnia idiopática, en los cuales las personas pueden dormir 9, 13 horas y aún así sentirse cansados sin necesidad de tomar siestas, ¿no? La diferencia entre narcolepsia y otros tipos de hipersomnia es el hecho de que las siestas son reparadoras. Es decir, los pacientes con narcolepsia, luego de tomar una siesta, vuelven a ser personas sin sueño, sin tendencia a quedarse dormidos, sin catalepsia. En cambio, las personas con hipersomnia idiopática, a pesar de todo el tiempo gastado, igual tienden a permanecer mucho tiempo en cama, siempre están cansados, siempre están fatigados, ¿no? Ahora, dicho esto, entonces el síntoma cardinal de cualquier trastorno de hipersomnia primaria de origen central es básicamente la pulsión a quedarse dormido. Bien, sin embargo, esto no quiere decir que sea el único síntoma, ¿no? Entonces, el síntoma básicamente se acompaña también de toda una base neuropsicológica asociada. Malucelli y colaboradores hicieron una exploración de cuáles eran los perfiles neuropsicológicos de pacientes pediátricos referidos a un hospital de Bolonia y sin tener previamente una enfermedad psiquiátrica diagnosticada. Entonces se hicieron algunos test al inicio, como el test de conducta o el índice de depresión. Entonces, una de las cosas importantes es que en todas las poblaciones pues determinaron índices aumentados de trastornos de conducta, trastornos de atención y índices de depresión. Además de eso, se vio que en los pacientes que no tenían tratamiento, los índices eran más altos. En el CBLC, mientras más puntaje tengas, más trastornos de conducta asociados hay. Y en cambio, cuando empezabas terapia, que era una terapia multidisciplinaria, bajaba. Igual los índices de depresión. El índice de depresión, que aquí mientras menos es mejor, era mejor en pacientes que ya recibían tratamiento multidisciplinario. Otra de las características de la narcolepsia, que especialmente de la tipo 1, que es característica, es los niveles bajos de orexinas en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, orexinas o hipocretinas. Entonces, cuando compararon los test neuropsicológicos con los niveles de hipocretina, se dieron cuenta que a niveles más bajos de hipocretina habían niveles más altos de inatención. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de atención y los cuestionarios para TDAH eran más altos en pacientes con menos niveles de hipocretinas.
Lo mismo se vio con los trastornos de conducta. Menor, menor cantidad de hipocretinas en líquido cefalorraquídeo, mayor cantidad de síntomas conductuales. Entonces, bien, sí es importante entonces recordar dos cosas. Es importante la carga de enfermedad, pero también es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, ¿no? Aquí, a propósito de esto, voy a comentar que, por ejemplo, hemos tenido un caso en común con la doctora Sarmiento, una niña que viene referida porque de 15 años, siempre se queda estrilliza y además de eso no tenía aparentemente una enfermedad asociada. Este, bueno, los padres me imagino por carga laboral, etcétera, no eran muy cuidadosos con ella, había fracasado ya en algunos colegios y ya le habían cambiado al último colegio cerca a casa, pero la niña se quedaba dormida siempre en la casa, siempre en la clase, perdón. Y entonces la niña también manifestaba episodios en los cuales se quedaba como perdida, como ausente. Entonces se pidió, por ejemplo, la evaluación de electroencefalograma, resonancia magnética y no se demostraron crisis de ausencia. Entonces, ya preguntando un poco más sobre la somnolencia diurna, cambiando un poco los horarios, porque lo primero que hicimos es darle más tiempo de sueño para ver si esto mejoraba, esto no mejoró. O sea, a pesar de que la niña voluntariosamente empezó a acostarse a las 9 de la noche y levantarse a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir al colegio, la somnolencia no mejoró. Entonces esto ya nos empezó a alertar y le hicimos una polisomnografía y test de latencias múltiples posteriores, donde demostramos que en 5 de las siestas, en 5 siestas hechas, 3 de ellas tenían ya presencia de sueño REM antes de los 15 minutos de iniciada la siesta. Y el tiempo promedio de siestas fue de 8 minutos, es decir, a la niña se le acostaba en la cama de examen y le decía, por favor, trata de dormir, y antes de los 8 minutos se quedaba dormida. En 2 de las siestas incluso dijo haber recordado sus sueños. Esto generalmente indica sueño REM. Entonces todo esto la niña, por ejemplo, pasó de ser una niña irresponsable a los ojos de sus padres a una niña comprendida, entendida. Y empezar, por ejemplo, empezar el tratamiento con armodafinilo en ella ha producido grandes cambios en su desempeño laboral. Entonces, en su desempeño académico, e incluso ella pues nos ha hecho un diario de sueño y nos pone caritas felices ya ahora, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes y más o menos reflejan lo que hemos visto en este estudio. En el diagnóstico existen algunos temas importantes, ¿no? Como acabo de decirles, el diagnóstico es básicamente síntomas seguidos de una polisomnografía nocturna que al día siguiente debe acompañar de 6 horas de sueño al menos por noche y al día siguiente debe acompañarse de un test de latencias múltiples. Ese test de latencias múltiples al sueño, que es básicamente periodos de cada 2 horas, intentar por media hora al paciente acostarse en la cama y tratar de dormir, y buscar dos cosas, ¿no? Una latencia de sueño en cada siesta, es decir, el tiempo que demora en dormirse en promedio sea menor de 8 minutos, y que en los 15 minutos de iniciado el sueño presente un episodio de sueño REM, claramente. Entonces, si tiene 2 episodios de sueño REM en estas siestas, es un criterio, y si tiene menos de 8 minutos en el promedio de estas 5 siestas, entonces estamos hablando de un paciente con probable narcolepsia. Ya, la catalepsia lamentablemente no se puede diagnosticar por este tipo de métodos, si no es viéndola o tomando líquido cefalorraquídeo de una muestra de líquido cefalorraquídeo para ver niveles de hipocretina, y eso también nos puede hacer el diagnóstico de narcolepsia tipo 1. Sin embargo, para todos los otros tipos de problemas de sueño, no existe un marcador biológico. Entonces, dependemos mucho del test de latencias múltiples. Entonces, el test de latencias múltiples puede salir alterado en muchas condiciones. Por ejemplo, pacientes con depresión severa pueden presentar hasta un 20% de episodios de sueño REM en sueño REM positivo en el test de latencias múltiples. Entonces, esto nos lleva a buscar nuevos marcadores en el electroencefalograma que nos permitan diagnosticar una narcolepsia, por un lado. Y por otro lado, la logística necesaria para hacer el diagnóstico es grande, ¿no? Estamos hablando de al menos una polisomnografía de 24 horas, ¿no? La noche y el día siguiente. Entonces, lo que hicieron estos investigadores, comandados por PISA, es buscar en una polisomnografía de 48 horas criterios. ¿Qué hicieron? Hicieron 2 noches de polisomnografía aleatorias en casa, y al día siguiente hicieron un test de latencias múltiples, al día siguiente de la segunda polisomnografía.
Y buscaron algunos criterios, ¿no? Dijeron, miren, la presencia de sueño REM en las siestas más de una vez, hay una sensibilidad de 82% y una especificidad de 85%. El criterio actual para diagnosticar es que hayan dos REMs, es decir, dos latencias de sueño o más con presencia de REM. La presencia de, perdón, perdón, ya está, aquí está, ya estamos. La presencia de dos REM, de dos sueños REM en la siesta, bueno, ya la sensibilidad era 77%, baja la sensibilidad, pero la especificidad ya es 97%. Es decir, ya ahí es muy creíble, no hay falsos positivos. Pero ¿qué pasa? Vamos a buscar en este estudio continuo de polisomnografía qué otras cosas más hay. E identificaron, por ejemplo, que la combinación de tiempo total de sueño más de 60 minutos en el día y 2 o más siestas tienen una equivalencia muy similar a tener un episodio de REM en el estudio de latencias. Y que además, si solo tengo un SORREM, no tengo dos, como me exige el criterio, pero tengo somnolencia más de 60 minutos y siestas más de 2 en el día, entonces puedo también llegar a un diagnóstico así. Y esto es importante porque el test de latencias múltiples es 80% confiable, entonces significa que hay un 20% que hay que repetirlo en algún momento. Y como ya les he contado, esto es un examen grande. Entonces, este tipo de marcadores biológicos, de neurofisiológicos nos puede ayudar. Entonces, básicamente los pacientes con alto índice de sospecha podrían beneficiarse de una polisomnografía continua en su casa y no necesariamente venir al laboratorio. Esta es básicamente la enseñanza de este estudio, ¿no? En cuanto al tratamiento, voy a avanzar un poco más rápido, porque la mayoría de fármacos todos los fármacos que voy a presentar aquí no los tenemos. Actualmente los fármacos que tenemos para tratar narcolepsia en Perú son el modafinilo, el armodafinilo, como primera línea, y como tercera línea tenemos el metilfenido, ¿no? Son los fármacos que tenemos. Y para la catalepsia, tenemos, por ejemplo, el uso de antidepresivos tipo IRS, como por ejemplo fluoxetina o sertralina o duloxetina. Fluoxetina y duloxetina se pueden usar para los episodios de catalepsia. Entonces, existen muchos tratamientos. Los de primera línea son básicamente los estimulantes como armodafinilo y modafinilo. Están también el pitolisant, que es un antihistamínico H3, ¿ya? Y también está el oxibato de sodio, ¿no? Que se convierte en glutamato. Son sales que se toman por la noche. Entonces, lo que se ha hecho es se están buscando nuevas moléculas, porque muchas de ellas o no llegan a todos los países, o llegan con algunas complicaciones o excepciones, o no cubren los dos síntomas. Algunas cubren más los síntomas de somnolencia diurna y otros cubren más los síntomas de catalepsia. Entonces aquí se buscó Enerizan. El estudio buscó dosis bajas y dosis altas de Enerizan. Empezó haciendo estudio de dosis altas y luego terminó con la misma población haciendo estudios, después de un tiempo de reposo, estudios con dosis bajas. Lamentablemente todavía no se ha establecido una dosis de seguridad, porque en los pacientes en los que hubo respuesta, también hubo un gran número de efectos adversos caracterizados por insomnio, dolor de cabeza. Entonces todavía falta mucho para enterarnos de Enerizan. El pitolisant, en cambio, ya ha sido aprobado en adultos y recientemente se han ampliado los estudios para niños mayores de 6 años. Entonces, pitolisant, que también es un antagonista del receptor de histamina 3, aparentemente es muy bueno, tiene el mismo nivel de seguridad que el modafinilo, ¿no? Y tiene tiene indicación tanto para la somnolencia diurna como parcialmente con los ataques de catalepsia. Entonces aquí lo que presento es el estudio que se hizo para probar el de niños. Aquí aprovechamos para comentar algunas cosas. Por ejemplo, si tengo dudas si es somnolencia o fatiga, porque es bien difícil realmente hacer la diferenciación, la escala de Unjanlina es una escala aprobada, para diagnosticar a pacientes con narcolepsia de tipo 1. Entonces, puntajes mayores de 11 me hacen el diagnóstico.
Es bien sencilla, bien fácil de usar, es autoadministrada, entonces puede ser una gran ayuda para diferenciar entre pacientes que están fatigados, tienen fatiga crónica, tienen síntomas por depresión, a pacientes que realmente tienen somnolencia del día, ¿no? Y también, obviamente, la escala de somnolencia de Epworth en su versión pediátrica, que también puede ser mucho de ello. Y por último, el test objetivo, el test neurofisiológico que hacemos es el test de mantenimiento de la vigilia. Yo ya les había hablado del test de latencias múltiples antes, que es uno donde le invitas a dormir. En el test de mantenimiento de la vigilia lo invitas a quedarse despierto y la siesta y los periodos duran 40 minutos cada 2 horas. La idea es que no desarrolle sueño antes de los 20 minutos. Entonces, este test de sostenimiento de la vigilia está indicado para monitorizar el tratamiento de la somnolencia. Entonces, en niños mayores de 6 años se demostró un mismo perfil de seguridad que en adultos. Los eventos adversos severos han sido fiebre y dolor de cabeza en un paciente e insomnio persistente en otro. No hubo desenlaces fatales. Pero es importante llamar a la calma con estas nuevas moléculas porque existen muchos reportes de problemas de seguridad cardiovascular en el uso. Inicialmente se pensaba que el modafinilo era el que más producía problemas cardíacos, pero estamos viendo que no, que también el pitolizán y todos los otros fármacos utilizados tienen repercusión en el sistema cardiovascular. Por ende, un paciente con narcolepsia que empieza tratamiento tiene que tener su visita una vez al año al cardiólogo porque las medicinas pueden ocasionar hipertensión u otros problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasó? Que se advirtió que durante los estudios de aprobación de pitolizán para adultos hubo mortalidad cardíaca. Entonces se pidió hacer una investigación de farmacovigilancia. Se hizo la farmacovigilancia y lo primero obviamente que se dijo, oye, a lo mejor no es el pitolizán, a lo mejor son las drogas con las que se asocia. Entonces se vio que en la mayor cantidad de reportes de eventos adversos no había asociación. En las que sí había asociación era con oxalato de sodio, anfetaminas o armófilo, ¿no? Entonces no hubo una asociación en la mayor cantidad de eventos, o sea, se pueden ser atribuidos a pitolizán. Lo segundo es que se estableció un nuevo perfil de seguridad donde se determinó que el pitolizán, además de los insomnio, dolor de cabeza, náuseas, ansiedad y depresión, también podía inducir sonambulismo, terrores nocturnos, palpitaciones, rinorrea, congestión nasal y estornudos. Y se hizo un estudio de los pacientes fallecidos por pitolizán, ¿no? Uno de los más llamativos es un evento de muerte en un paciente en el primer día de tratamiento. Estamos hablando de un paciente de 57 años con múltiples comorbilidades cardíacas tomando anticoagulantes que después de la primera dosis presentó un infarto de miocardio y falleció. Y además han habido 2 eventos de riesgo de vida, uno asociado a miocarditis y uno a embolismo pulmonar. Hasta el momento, como son tan pocos casos, no pueden ser atribuidos solamente a pitolizán, dado que, como ya les he comentado, los pacientes con narcolepsia son pacientes que tienen mucho sueño, son pacientes que no hacen actividad física. Una de las formas de reaccionar a la somnolencia es comer más, especialmente dulces o carbohidratos de alta digestión, para poder tener más energía, ¿no? Entonces esto conlleva realmente mayor riesgo cardiovascular también como enfermedad. Entonces aquí básicamente es los cuidados, especialmente cuidados con los síntomas que nos diga un paciente con narcolepsia, sospechar siempre en problemas cardiovasculares y tener una revisión anual por el cardiólogo, ¿no? Otra de las sales que se está usando con mucha eficacia es el oxalato de sodio. El oxalato de sodio se absorbe y se convierte en glutamato dentro de nuestro organismo y sirve para evitar para mejorar 2 cosas. Es uno de los pocos fármacos que aumenta la fase N3 de sueño, es decir, la fase profunda de sueño. Los pacientes con narcolepsia tienen un sueño, a pesar de tener mucho sueño, lo tienen interrumpido y de baja calidad. Entonces esto mejora la calidad de sueño en pacientes con narcolepsia, mejora los ataques de catalepsia, es decir, es el fármaco de elección en pacientes que tienen narcolepsia y catalepsia que no se puede tratar, y además también mejora la somnolencia diurna. ¿Cuál es el problema del oxalato de sodio? Es una sal que viene en un frasquito y que tiene más o menos el contenido del 12% de la sal necesaria para un día de un adulto normal. Es decir, en una sola botellita te vas a tomar el 12% de tus requerimientos de sales diarias, de sal, cloruro de sodio diarias. Entonces eso es demasiada sal para pacientes que ya tienen comorbilidad cardíaca.
Entonces han salido nuevos fármacos como por ejemplo el oxibato de sodio en monodosis que ha demostrado también ser igual de efectivo, pero que se tiene y que se tiene que, perdón, que se toma una sola vez por día, que se toma una sola vez por noche. El oxibato anterior se tomaba 2 veces por noche. Entonces esto también obligaba a despertarse 4 horas después de iniciar el sueño para poder nuevamente tomar. Y esto ya no fracciona el sueño. Existen otras sales que sí han bajado la cantidad de sodio, que son sales mixtas, donde hay magnesio, potasio, y también han presentado los mismos hallazgos de mejoría. Por último, esto es un tema relativamente nuevo. A ver, Pitolizán ya llegó a Colombia y ya llegó a Brasil. Entonces, en algunos años ya llegará a Perú. No va a ser tan nuevo el tema para nosotros. Y existen unos nuevos fármacos que son los más prometedores en el tratamiento de insomnio, que son los análogos de las orexinas, ¿ya? Que son los antagonistas, perdón, de orexinas duales, es decir, antagonistas del receptor de orexina 1 y orexina 2. Son los DORAs, ¿no? Como forma fácil de reconocerlos. Entonces, son los más prometedores en el tratamiento farmacológico del insomnio. Es decir, han demostrado mejorar la latencia de sueño, han demostrado mejorar la calidad de sueño, la arquitectura de sueño, y hasta ahora, pues, todavía son estudios pequeños, no han demostrado, por ejemplo, dependencia, tolerancia, ni los efectos adversos que estamos viendo con benzodiazepinas. Sin embargo, al dar mucho sueño y al actuar sobre los receptores de orexina, pueden hacer una narcolepsia farmacológica. Entonces, muy raros casos se han reportado de narcolepsia farmacológica. Entonces, pero los DORAs ya están en comercio en Estados Unidos y en Europa. Entonces, podríamos tener por ahí siempre un factor de confusión. ¿Cuáles son los síntomas que más se parecen a la narcolepsia? Son básicamente la somnolencia diurna, puede producir parálisis del sueño y pueden producir alucinaciones relacionadas al sueño. Bien, esto es todo lo que les quería compartir respecto a los avances en narcolepsia. Tienen aquí la foto de nuestra celebración por el Día Mundial del Sueño. Esperemos que vamos a repetirla los próximos años.